Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles una vez más. Vamos a iniciar con la temática correspondiente. La sesión anterior estuvimos platicando sobre el Cinquecento, esta segunda etapa del Renacimiento conocido como el Alto Renacimiento, correspondiente a los años 1500, en donde a partir del tratado de Giorgio Vasari, del escrito de Giorgio Vasari, de las excelentes obras e ilustres pintores, escultores, arquitectos, etcétera, nos comienza a hablar de los grandes maestros del Renacimiento: Miguel Ángel, Leonardo, Donatello, Rafael, etcétera, en donde nos genera un precedente de que ellos alcanzaron esta perfección artística. Por lo tanto, no quedaba otra más que trabajar a la maniera, o sea, a la forma de estos grandes referentes. Y eso dio pie eh, a un punto de inflexión, dando pie al manierismo. El manierismo es una etapa dentro del Alto Renacimiento que se habla de un declive del mismo movimiento renacentista o una transición entre el Renacimiento y el Barroco, la siguiente gran tradición arquitectónica en Europa y el mundo occidental. Resulta que el manierismo, que tiene grandes referentes como Palladio, por ejemplo, como Vignola, que además eran tratadistas, generan una arquitectura con una mayor libertad creativa, compositiva, que en el Renacimiento del 480 no había. Esta libertad formal va a comenzar a derivar en ciertos elementos compositivos que podían caer en la desproporción. Y bueno, da pie a este declive del famoso Renacimiento que hemos estado platicando a lo largo de las sesiones. Pero ¿qué pasa en España? En España, curiosamente, recordando que la idea del renacimiento español como tal no existe el término renacimiento, o no debería de emplearse ese término. Se emplea estas tendencias o tradiciones con influencia renacentista, pero mezclándose con lo local, con el tardogótico y con el mudéjar, dando pie al plateresco. Hay otra etapa dentro del plateresco que pudiéramos hablar del purismo, que es un plateresco más renacentista o un plateresco más, mejor dicho, menos ornamentado. Hasta que Juan de Herrera, ya con el rey Felipe II, hijo del famoso Carlos I o Carlos V, eh, comienza a desarrollar una arquitectura renacentista muy, muy cercana a las influencias toscanas originales del 480. A esto es lo que lo vamos a conocer como la arquitectura herreriana. La arquitectura herreriana coincide o es en paralelo al desarrollo de la llamada arquitectura manierista italiana. Hay autores que mencionan que esta influencia llega, aunque en lo particular yo preferiría llamar que la influencia que llega finalmente en el último tercio del siglo XVI a la Nueva España será el herreriano, más que el manierismo, aunque no podríamos descartar del todo una influencia manierista. En el último tercio del siglo XVI, ya la arquitectura conventual, la arquitectura de la evangelización, comienza a perder relevancia, debido a que ya gran parte de la población pues ya había sido evangelizada, y que además gran parte de la población indígena había sido diezmada. Por lo tanto, las ciudades novohispanas van a comenzar a tener un auge. Eso significa que el clero secular, o sea, los obispos, arzobispos, párrocos, etcétera, comienzan a tener una mayor relevancia. Por lo tanto, la arquitectura que desarrollarán en estas ciudades en este último tercio del siglo XVI será hecho por gente que viene de Europa con un estudio herreriano y una que otra influencia manierista. Por lo tanto, como Claudio de Arciniega, comienza a ser el plano de la segunda, porque recuerden que había una primera catedral en la Ciudad de México,
la segunda gran catedral, que es la actual catedral. La planta, la traza, es herreriana. Y vamos a comenzar a ver por ahí una que otra catedral, por ejemplo la Catedral de Puebla, que tiene rasgos sin lugar a dudas herrerianos, aunque la conclusión, sus cubiertas terminan ya en el periodo sobrio del barroco en el siglo XVII. Ya veremos esas etapas y clasificaciones del barroco, para que comencemos a entender que no todo el barroco es excesivamente decorado, depende mucho de la época y del lugar en donde se desarrolló el barroco. Bien, con este mini introducción, que es un tanto el recuento de lo que vimos la sesión anterior, vamos a iniciar dentro de este primer video algo muy importante que se da en el siglo XVI, pero en Europa, específicamente un hecho religioso. Dentro de esta temática de las transformaciones sociales, políticas y religiosas en Europa del siglo XVI, tenemos que hablar de la Reforma y la Contrarreforma. ¿Qué es el Concilio de Trento y cuál es su importancia? Por ahí las instrucciones de Carlo Borromeo, quién será ese señor, y los jesuitas, el impulso iconográfico y la propaganda barroca. Vamos a ver qué es eso. Primero quiero que vean esa fotografía. Estamos viendo el baldaquino, así se le conoce, el baldaquino de San Pedro, hecho por uno de los grandes referentes artísticos del barroco italiano, que es Bernini. Estamos viendo unas columnas de bronce con esta cubierta, y alcanzamos a distinguir aquí un cortinaje. Esto pareciera que es tela, pero evidentemente no es tela. Y en el lecho bajo de esta cubierta podemos ver al Espíritu Santo. Todo esto es un baldaquino. Ahorita veremos qué es eso del baldaquino. Y arriba, con un segundo plano, vemos el intrados de la bóveda, de la cúpula de Michelangelo Buonarroti, o Miguel Ángel, este gran referente del Alto Renacimiento, del Cinquecento, que es una de las grandes obras, sin lugar a dudas, del Renacimiento, la cúpula de San Pedro. Aquí podemos ver entonces en un primer plano una obra evidentemente barroca. Vean la decoración, la forma, y al fondo algo más clásico, que es la obra del Cinquecento de Michelangelo Buonarroti. Vamos a ir entendiendo cómo es que se da esto. ¿Qué pasa? Bueno, para esto tenemos que remontarnos un poquito a la idea de San Pedro. Ya habíamos platicado anteriormente de la importancia de San Pedro como el lugar en donde se encuentra el patriarca de la iglesia cristiana latina, que es pues hoy en día la Santa Sede. Surge a partir de la ubicación de la crucifixión de San Pedro. Esa es una pintura de Caravaggio, un pintor barroco, en donde San Pedro pide ser crucificado de cabeza, porque él no era digno de ser crucificado como su Señor. Y ahí vemos cómo lo están montando sobre esta cruz, la cual van a poner de cabeza, y así será crucificado San Pedro. En el lugar de su crucifixión se dice, en el lugar de su tumba, se dice que se edifica la antigua Basílica de San Pedro. Esta antigua basílica que podemos ver ahí en esta imagen, si se fijan, tiene cinco naves y tiene un esquema paleocristiano. Esta arquitectura cristiana antigua que nace en el seno de la arquitectura romana imperial, cuando ya la arquitectura, la iglesia cristiana comienza a ser aceptada como una religión primero tolerada y después oficial del imperio. Resulta que comienzan a generar esas primeras propuestas paleocristianas, que son muros sobre un sistema dintelado o un sistema de arcos con una cubierta de madera a dos aguas, etcétera, sencillo. Y así es como surge la primera Basílica de San Pedro. Por ahí hubo un sismo que generó grandes problemas a finales del siglo XV en la Basílica. Y bueno, aquí vemos una yuxtaposición de elementos. Vemos el Circus de Nerón, este emperador romano. Recordemos que el circus era una especie de hipódromo que se utilizaba para la corrida de estas cuadrigas,
son esas como carretas donde iba un romano de pie o un gladiador de pie y que iba sin, era tirado por varios caballos. Lo han visto seguramente en películas de Ben-Hur y esas películas con un carácter romano. Bueno, aquí se encuentra la tumba de San Pedro sobre una vía, la vía Cornelia se llamaba. Y es ahí donde justamente se va a construir el altar, el presbiterio y el altar de esta antigua basílica paleocristiana que alcanzan a ver ahí con muro más negro y estas columnitas, con diferentes puertas, un atrio, etcétera. Bueno, esta va a ser reemplazada, y de hecho vemos aquí una línea punteada, que es el perfil de hoy en día de la Basílica de San Pedro, que como ustedes podrán ver es mucho más grande, tiene un emplazamiento formal totalmente diferente al original, pero el altar, el presbiterio, coincide justamente con la tumba de San Pedro. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esto? Resulta que se va a generar una serie de ampliaciones y modificaciones. A lo largo del siglo XVI van a comenzar muchas obras, entre ellas el primer gran referente será Donato Bramante. ¿Se acuerdan de él? Este arquitecto renacentista con una obra muy madura que hizo el templete de San Pietro in Montorio, perdón. Pues él comienza a hacer el primer esquema. O sea, literal, destruyeron la basílica original para construir una nueva basílica. Y este fue el primer esquema. Es un esquema de planta centralizada, con un esquema de cruz griega, así se le llama, en donde vemos ciertas intersecciones coronadas por unas cúpulas que nos puede evocar un tanto a un esquema bizantino. De hecho, si ustedes buscan la planta de San Basilio, no digo que tenga una relación o una influencia, como que hay ciertas cosas que nos podría recordar. En fin, finalmente es una propuesta renacentista, una traza renacentista. Donato Bramante no concluye la obra y en 1514 le dan la obra a Rafael Sanzio, este gran referente del Renacimiento, junto a da Sangallo. Y ellos lo que deciden es tumbar parcialmente parte de los avances de la obra de Donato Bramante para generar una planta de cruz latina. Si se fijan, esta parte lateral la destruyen para generar una serie de naves. Ok, todo bien hasta ahí. Resulta que Rafael muere, le dan la obra a Peruzzi, otro arquitecto. Tampoco concluye la obra y será hasta 1546 cuando el famoso Michelangelo Buonarroti o Miguel Ángel decide continuar con las obras de la basílica, pero dice, pues todo esto lo vamos a tumbar y vamos a volver al esquema original de Donato Bramante, solamente que haremos un pórtico, un acceso muy muy interesante de acceso, y vamos a generar una gran cúpula de remate. Se logró avanzar en estas obras, sin embargo moriría Miguel Ángel. No podría continuar con las obras, y en 1564 se lo dan a otros arquitectos, de la Porta y Fontana, quienes deciden hacer otras modificaciones más y regresar a las naves que había planteado Rafael. Vamos a ver que ya en el barroco concluyen esta obra y tiene otro carácter. En fin, ¿qué significa todo esto? Que la iglesia necesitaba mucho dinero para hacer esta gran obra. Era una gran empresa que estaba exigiendo grandes cantidades de dinero, y decían, ¿qué hacemos para obtener más dinero? La venta de indulgencias. O sea, tú eres un pecador, no te preocupes, dame dinero y te voy a dar un papelito que es una indulgencia en donde perdono tus pecados y llegarás sin pecado al cielo. Suena demasiado malévolo eso. Bueno, pues fue un éxito. Y empezaron entonces a recaudar dinero y darse el lujo de quitar y poner para construir este gran edificio que se tardó todo el siglo XVI. Y aquí vemos esta gran imagen. Es impresionante ver estas intrados de las bóvedas y la cúpula, el tambor, las pechinas con el tetramorfo, los 4 evangelistas, etcétera, que se generó por la propuesta de Michelangelo. Y en el primer plano vemos el baldaquino, que es
un elemento estructural que está sobre el altar, en el presbiterio. Este baldaquino de bronce, que tiene unas columnas salomónicas, se les llama porque están curvas, y tienen un Espíritu Santo que ya es del periodo barroco, por el escultor y arquitecto Bernini. ¿Ok? Vemos aquí algunas obras. Esto, bueno, es todavía parte de estas obras del Cinquecento, de esta arquitectura renacentista del alto renacimiento. Vemos esta decoración, la escultura, las pilastras, la monumentalidad de las obras. Y es aquí estos trabajos auspiciados por el Papa Julio II, el gran rival del Papa Borgia, que tanto favoreció a España, a la corona de Castilla y Aragón, para su consolidación religiosa y conquistadora. Bueno, el Papa Julio II, conocido como el Papa de la Guerra, porque tendría un papado demasiado violento, pues resulta que pues él auspició, por así decirlo, la venta de las indulgencias. Resulta que este señor, un alemán, en el Sacro Imperio Romano Germánico, que se llamaba Martín Lutero, pega 65 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg en 1900, el día de la Constitución, ¿no? En 1517. Ahí está, 1517. No se espanten, dirán, oye, si yo apenas voy a sufrir con una tesis, ¿cómo este hizo 95? Tesis es un término que se refiere a conclusiones. O sea, él hizo un listado de 95 conclusiones, reflexiones, y las pegó en la puerta. Entre ellas decía, ¿por qué gastar tanto dinero? ¿Y cómo vender indulgencias? Tenemos que llegar a una cristiandad original, lo más apegado a Cristo, y olvidarnos del degenere de la iglesia. Bueno, pues esto hizo un ruidero, porque recordemos en el contexto político, aquí vemos al emperador Carlos V, Carlos I, en donde recordemos que es un español que está gobernando España, pero también al Sacro Imperio Romano Germánico. Y los burgueses y la aristocracia del Sacro Imperio Romano Germánico no lo querían a él de rey. Entonces él, como defensor de la fe cristiana latina, pues dicen, pues como que me conviene apoyar las ideas que dice Martín Lutero. Entonces, bueno, ahí comenzamos con problemas. Tales problemas que el Papa León X decide excomulgar a Martín Lutero, pero Martín Lutero va a ser protegido por la aristocracia del Sacro Imperio Romano Germánico. Y es así como se van a dar varios hechos. De hecho, esta pintura es impresionante. Lutero en la dieta de Worms, son una serie de reuniones, en donde vemos al mismísimo Martín Lutero frente a Carlos V. Aquí vemos el escudo del Sacro Imperio Romano Germánico, y aquí vemos toda la aristocracia del Sacro Imperio Romano Germánico, y aquí vemos los representantes de la iglesia, y bueno, al rey. Comenzó una polarización dentro del esquema religioso. Comenzaron los nobles luteranos a llamarse protestantes. Ya para 1530 se busca, mediante el apoyo del rey Carlos V, tratar de llegar a un acuerdo. Al final, en 1546, no se logra ningún acuerdo. Comienza una serie de guerras que finalmente perdería, o bueno, digamos que habría un status quo, no habría como tal un ganador. Pero dentro de 1546 se da el contexto del Concilio de Trento. Ya para este entonces, la cristiandad, siguiendo la reforma protestante que estaba proponiendo Martín Lutero, la iglesia se estaba fraccionando. Los que apoyaban las ideas protestantes de Martín Lutero y los que apoyaban seguir con la idea de la iglesia. Y es aquí entonces donde se da una serie de guerras de religión durante el siglo XVI. Se pelean porque tú no piensas como yo, te mato. Intolerancia religiosa, política, económica. ¿Ok? Y es aquí donde tenemos que entender estos dos frentes, estos dos movimientos. Uno, la reforma protestante, en donde surge propiamente la cristiandad protestante, en donde se buscan cambio de usos y costumbres, retornos a las antiguas tradiciones, crítica a los excesos papales,
no veneración de imágenes ni la creencia en la Virgen Inmaculada. Decían, ¿qué es todo eso? Eso no es propio de la cristiandad original. ¿Qué representantes tenemos? Bueno, el mismísimo Martín Lutero, Juan Calvino en Francia, Enrique VIII en Inglaterra y John Knox en Irlanda. De hecho, el mismo Enrique VIII, que es muy conocido por sus múltiples esposas y divorcios, le pidió al Papa que lo divorciara una vez más y el Papa dijo no, y dijo, pues yo hago mi propia religión, gracias. Y surge el anglicanismo, que es una variante del cristianismo protestante. Y él se volvió además el representante de su misma iglesia. Y así pues ya se divorció. Y del otro lado tenemos a la Contrarreforma, en donde da pie al nacimiento de los cristianos apostólicos romanos, mejor conocidos como los católicos. Y ahora sí, ya surgen los católicos, los cristianos protestantes y los católicos o cristianos apostólicos romanos, que es su nombre original. Y los católicos se refiere a que son la iglesia universal. La iglesia es un concepto que se refiere a asamblea, a reunión. Esto da pie a que los papas hagan una serie de concilios llamado el Concilio de Trento, donde buscan la renovación de la iglesia y frenar al protestantismo. ¿Quiénes van a representar la Contrarreforma? Los papas, la Compañía de Jesús, mejor conocido como los jesuitas, los carmelitas descalzos ya reformados, Carlos Borromeo, que era un cardenal, los reyes de España y la Santa Inquisición, ¿ok? Que son los que se van a encargar de, eres hereje, te quemo. Aquí tenemos un mapa en donde vemos, en amarillo es el grueso de los católicos, por ahí en verde está los cristianos luteranos o protestantes, aquí en este color amarillito o no sé qué color sea eso, los anglicanos, por ahí en color rosa, los calvinistas, en fin, y del otro lado la iglesia ortodoxa, ¿no? Ya en este momento, o los turcos, el islam, esa es otra cosa, ¿vale? Bien. El Concilio de Trento, que fue una serie de reuniones entre 1545 y 1563, lo que buscaba era reunir a los representantes, a los altos jerarcas de la iglesia, para poder buscar reformar la misma iglesia para volver a impulsarla y que ésta fuera la iglesia triunfante. Vamos a tener que van a haber 3 papas que van a buscar generar estos concilios, el Papa Pablo III, Julio III, Pío IV, qué raro, Pío, ¿no? Hola Pío, ¿cómo estás? Bueno, el Papa Pío IV. ¿Y qué es lo que pasa en este concilio? Bueno, entre muchas cosas se busca, 1, cambiar la doctrina, 2, reestructurar la iglesia, 3, fundar seminarios, o sea, hay escuelas donde te enseñan a ser un seminarista y te puedas hacer sacerdote. 4, reformar las órdenes religiosas, o sea, las órdenes mendicantes vamos a reformarlas. Y ahí los carmelitas descalzos se reforman y vamos a ver quiénes son sus representantes. Un misticismo nos habla de la meditación y el rezo personal, el control de los diversos movimientos espirituales para que no se te salieran del huacal y fueran una secta. La renovación renovar la creencia de los santos no son dioses, los santos van a interceder ante Cristo por nosotros el día del juicio final, esos son los santos. Y la Virgen María, quien también va a interceder por nosotros el día del juicio final. Y se van a impulsar cofradías y hermandades para poder construir hospitales, escuelas y pues construir las capillas y las mismas catedrales. Todo esto va además a buscar un nuevo movimiento, un movimiento artístico llamado el barroco. Se buscará que esta tendencia sea una tendencia contraria a la arquitectura que iban a continuar desarrollando los cristianos protestantes, que sería el Renacimiento. Ellos se quedarían en el Renacimiento y de hecho lugares como Inglaterra se quedarían muy marcados con la influencia de Palladio. Y entonces ahí se habla de una arquitectura protestante llamada palladianismo de Palladio. Y es una arquitectura muy, muy influenciada evidentemente por el Renacimiento y por su pensamiento cristiano. Todo el norte de Europa va a seguir con esos esquemas, los países nórdicos, etc. Este barroco lo que va a buscar es llegarle al pueblo,
persuadir a las multitudes, que sea un show, que sea drama, con un carácter propagandístico y enfatizar el triunfo de la iglesia sobre cualquier otro movimiento religioso. Y construir masivamente iglesias, 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 catedrales, capillas, parroquias, etcétera. Entre esos personajes importantes surge un cardenal. Recordemos que los cardenales son pues representantes de la curia papal, que podrían de pronto ser papables. Bueno, hay papables, no papables, etcétera. Y por ahí había un cardenal de nombre Carlos Borromeo, que hoy es santo. Y él publica un librito, Instrucciones, Fábrica y Indumentaria Eclesiástica, de 1572, que nos habla de la construcción y la decoración eclesiástica. Y es aquí donde comenzamos a encontrar puntos muy importantes. Este esquema es un esquema renacentista, es de Pietro Cataneo. Recordarán que era un tratadista renacentista, pero me gusta mucho por lo siguiente. Primero, hay algunas instrucciones de Borromeo que dicen lo siguiente: hay que construir una iglesia sobre una pequeña elevación o sobre 5 o 3 escalones para que pueda dominar visualmente su entorno. Hay que aislarla de cualquier otra construcción, que no tenga colindancias, que esté aislado. Hay que ampliarla para contener a todo el pueblo y los peregrinos. Deben de ser iglesias enormes. Una planta de cruz latina que nos evoque al cuerpo místico de Cristo. Por eso puse esa imagen. Debemos tener una fachada muy decorada. La iglesia secular tendrá un patrono, a una virgen y la advocación específica de la iglesia. San José, San Roque, San qué sé yo. Vamos a tener siempre puertas en número impar, 1 o 3, en relación con el número de naves. Vamos a tener un altar sobre gradas y un presbiterio amplio. En los brazos del crucero, o sea, esto, vamos a generar capillas laterales. Aquí puede haber una capilla, aquí puede haber capilla, acá, acá. Y de hecho vamos a aprovechar para colocar altares laterales en las naves o capillas. Aquí, acá, aquí, etc. Y hay un montón de altares. Por eso cuando ustedes han escuchado en el altar mayor, se refiere al altar principal del presbiterio, donde se encuentra además el retablo. ¿Ok? Los brazos del crucero se van a, como ya lo leí, colocar, ya lo leí, una modulación de capillas laterales con las estructuras general y ventanas. Por ejemplo, si aquí hay estructura, pues el espacio entre la estructura y la estructura pues se convierte en capilla. Punto. Y hay que separar el coro del pueblo. Hay que elevar el coro, hay que ponerlo en un lugar donde no sea de fácil acceso al pueblo. El pueblo debe escuchar, mas no mezclarse con el coro. Y es aquí donde comienza a tener gran influencia también la iconografía, gran importancia la idea de la pintura, la idea de los significados iconográficos. Vamos a comenzar a enfatizar la idea de Cristo, la idea de los apóstoles, del Pentecostés. Es el Espíritu Santo que está dándoles unas lengüitas de fuego a cada uno de sus apóstoles, incluyendo a la Virgen María, incluyendo a María Magdalena, para que puedan profesar la palabra de Cristo. Por eso San Juditas, que es San Judas Tadeo, siempre va a tener aquí algo en la frente. Pues ese algo es una lengüita de fuego que es el Pentecostés. ¿Ok? Y ahí tenemos, bueno, a varios de sus apóstoles. Aquí va a ser muy importante entender cuáles son estas herramientas que va a utilizar la iglesia para difundir lo barroco. Entre ellos, los jesuitas. Surge una nueva orden, la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús tendrá como su principal santo a San Ignacio de Loyola, que era un militar converso, se convirtió en seminarista, y bueno, una vez que falleció, él se convierte o lo convierten en santo, lo beatifican. Tenemos también a otros sacerdotes como San Francisco Javier o el beato Pedro Fabro. Y la Virgen, la advocación mariana, que regirá o que será importante dentro de la Compañía de Jesús, será la Virgen de Loreto, la cual se le reconoce porque está encima de una casita. Dice que de la ubicación turca, donde se encontraba la casa de la Virgen, los ángeles se llevaron a la casa de la Virgen y la pusieron en Loreto, en Italia.
Y es ahí cuando entonces podemos nosotros hablar, cuando hay iglesias, por ejemplo aquí en México, en el Museo del Barroco, que era un edificio jesuita, su iglesia, que se llama Francisco Javier, tiene una capilla a la Virgen de Loreto y hay una réplica de una casa. Por eso cuando ustedes entran dicen, ¿por qué hay una casa? Pues porque es la casa de la Virgen María, de la Virgen Loreto, de la Virgen de Loreto. En fin, tiene un origen seminarista, con ejercicios espirituales, siguen los votos de San Benito de Nurcia, pero surge un cuarto voto, la obediencia al Papa. Por lo tanto, este clero no es un clero regular, no es una orden mendicante, es un clero secular. ¿Ok? Él impulsa la creencia a los santos y a la Virgen María, impulsa las cofradías y las hermandades, construye gran cantidad de hospitales y escuelas, impulsa la investigación y la ciencia. Ellos no se rehusaban a la ciencia. Ellos, de hecho, por ahí surgen muchos científicos. El mismo Papa hoy en día, el Papa Francisco, pues es jesuita. Y bueno, son los principales difundidores del barroco. Tienen una segunda orden que es de corte francés, que es la Compañía de María. Estas dos órdenes, la Compañía de María y la Compañía de Jesús, de hecho ese es el escudo, serán educadores. Cuando llegaron aquí a la Nueva España, ellos se van a dedicar a la educación de niñas, de niños, jóvenes. Serán los encargados de la educación. ¿Ok? Tenemos también a la orden reformada de los carmelitas descalzos, específicamente las carmelitas descalzas. Tenemos a dos santos, la Santa Teresa de Ávila y el Santo San Juan de la Cruz, ambos españoles, quienes reforman la orden femenina y la orden masculina, todo en torno a la imagen de la Virgen del Carmen, una bellísima imagen que trae al niño Jesús, y del otro lado un escapulario. ¿Ok? Aquí está el escudo donde se ve el Monte Carmelo y la espada de fuego de San Eliseo del Antiguo Testamento, que forman parte del escudo carmelita. Vean la ropa, vean, muy diferente. La ropa de los jesuitas es negra, mientras que la ropa de los carmelitas es café con una túnica blanca, o un sayal que tiende a ser beige, etcétera. Es una orden reformada, siguen los votos de San Benito y hay un cuarto voto que es el de clausura. Estos carmelitas no salen a evangelizar, se vuelven un centro cultural y ellos están enclaustrados. ¿Ok? Y bueno, pues siguen ayunos, una oración contemplativa, un silencio total. Son una orden muy, muy complicada, que buscan la pobreza, que buscan nada de lujo, no tienen servidumbre, evitan el gozo y buscan la austeridad, y tienen labores de enseñanza para difundir la idea del barroco. Se enfatiza por parte de los dominicos, por ejemplo, la idea de la Virgen del Rosario, que es la santa de los dominicos. Y es aquí cuando comenzamos a hablar de los misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos y las letanías. Bien importante, por favor, si alguien por ahí puede buscar las letanías de la Virgen María y publicarlas en Classroom, se los agradeceré. Seguramente han escuchado por ahí Estrella de la Mañana, Rosa Mística, Torre de Marfil, Escalera del Cielo y bla bla bla, Reina de Reinas, Reina del Cielo. Seguramente alguna vez han escuchado a la abuelita, alguna familiar que está leyendo y bla, 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 bla. Bueno, eso es bien interesante porque se va a traducir en la arquitectura. Vamos a ver que muchos de los elementos que tienen que ver de la Virgen María, como por ejemplo la capilla del Rosario en Puebla, entramos y es una especie de relicario. El edificio es un relicario, y en donde entonces se ven ciertos elementos de las letanías. Y vemos la rosa mística, y vemos el espejo, y vemos la torre. Entonces cuando tú entras dices, ¿por qué hay una torre? Pues porque son las letanías de la Virgen, por eso. ¿Ok? Ya lo veremos. La tota pulcra, la idea de la Virgen Inmaculada, la idea de esta Virgen del Apocalipsis, la gran imagen y la veneración a la Virgen sobre esta luna como venciendo a otras fes,
Y ahí podemos ver, insisto, lean las letanías, publíquenlo alguien por favor en el Classroom, vean cómo hay una serie de elementos, lo que le estoy diciendo, la torre de marfil, la escalera al cielo, la entrada a Jerusalén, el huerto, que el pozo, que la rosa mística que anda por ahí, en fin, son una serie de elementos y unos querubines que están coronando a la Virgen. Todo esto es una belleza iconográfica, compañeras y compañeros. La Virgen del Apocalipsis, de Miguel de Cabrera, una pintura padrísima. El diablo está siendo sometido por el arcángel Miguel y la Virgen María está sometiendo una cabeza del demonio y defendiendo a Cristo bebé, y arriba está Dios Padre como también salvaguardando o atento a lo que está pasando, y vemos por aquí el espejo, el espejo, y de pronto vemos por allá a San Juan escribiendo el Apocalipsis, en fin, una belleza, la iconografía, exaltar a la Virgen Inmaculada, exaltar a la Inmaculada Concepción, cosa que los cristianos decían, ay no, no creamos en la Virgen. Pues el catolicismo dice, sí, aquí está la Virgen, grande, enorme, vela. Los santos, la coronación de la Virgen no se murió, la Virgen se durmió, la dormición de la Virgen, se eleva al cielo, y que una vez que llega al cielo, la Santísima Trinidad la corona, la coronación de la Virgen. Por eso vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien, aquí dejamos esta primera parte y bueno, pues en breve continuamos. Gracias.